Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este foro, a todos los profesionales y a todas las profesionales que día a día pues estáis trabajando en materia de violencia de género, todas aquellas personas que hoy volvemos a retomar este punto de encuentro, este espacio de reflexión, de encuentro, en el que la Diputación Provincial de Huelva viene trabajando ya con esta en la sexta edición. Antes de comenzar mi saludo y mi bienvenida, quisiera pues que tomáramos un minuto de silencio, no solamente por la víctima que tuvimos ayer, sino por todas esas mujeres que han muerto a lo largo, y niños, a lo largo de todo este 2022, y por todas esas otras que también han muerto durante estos años de pandemia, que pues el silencio de las calles ha hecho que no pudiéramos dedicarles pues esos minutos de silencio y esas palabras de aliento a sus familiares y amigos como veníamos haciendo estos años atrás. Así que, si os parece bien, nos ponemos de pie y tomamos el minuto de silencio. Pues bien, muy buenos días a todas y a todos. Como os decía al inicio, llegamos a la sexta edición de la Jornada Formativa de Violencia de Género, que responden, como bien sabéis todos y todas las presentes, al compromiso firme de la Diputación Provincial de Huelva por la formación específica en materia de violencia de género. Y además lo hacemos con la satisfacción de haber completado el aforo, con lo cual comprobamos el interés especial que tienen los profesionales que día a día pues, se enfrentan a esta materia en sus diferentes facetas. Y es que es importante que profundicemos en este asunto que se ha llevado pues, miles de mujeres a lo largo de todos estos años. Yo creo que también es un motivo de orgullo para la Diputación Provincial de Huelva que se consolide uno de los ejes fundamentales de la acción de gobierno que tiene esta presidenta, que es la sensibilización en materia de igualdad a través de un área específica dependiente exclusivamente de la presidencia. De siempre lo hemos dicho, si creemos en igualdad tenemos que ponerlo en los máximos rangos, en el nivel orgánico de una institución para que se trabaje por y para ella con todo el compromiso. En la rueda de prensa, al presentar esta jornada, decía a los medios de comunicación que tenía miedo porque para hablar de violencia de género sin recurrir a la estadística muchas veces pues, nos confundimos en los datos, porque siempre al final nos sorprende una nueva víctima. Y por desgracia, raro es el día que no nos enfrentamos de alguna forma a un nuevo caso de violencia machista, con el resultado siempre de muerte. Asesinatos de mujeres, cuando no, asesinatos de sus hijos y de sus hijas, y en estos casos de violencia vicaria, como también nos explicará Sonia Bacara, y cada vez pues, se vuelven casos más habituales, ¿no?, que matan a nuestros hijos para hacernos daño. Pues ese miedo que os decía que tenía tiene sentido, porque después de una semana que hemos tenido una rueda de prensa, que precisamente ese día también teníamos una víctima que no se conocía
si era violencia machista. Ayer conocíamos nuevamente otro nuevo caso. Al final, y tenéis que estar todos conmigo, tenemos una realidad que es demoledora, una realidad que nos duele y mucho, y una realidad en la que no podemos estar quietos y quietas, y que tenemos que seguir haciendo algo. Desde el Gobierno central, como bien sabéis, se está promoviendo un marco legal que ampare a las víctimas y unos servicios que den cobertura a las mujeres que están en peligro. Ya contamos con el número 016 para la atención a las diferentes formas de violencia, tanto a la violencia machista como las incluidas en la violencia sexual o a la trata con fines de explotación sexual, que también tanto nos preocupa y nos ocupa. Y esta ampliación de los servicios del 016 a propuesta del Gobierno, pues también, como bien sabemos de la subdelegación del Gobierno, que también está aquí presente con nosotros, pues ha supuesto una mejora en la respuesta de las violencias machistas. Y en esta misma línea, pues también se presenta una reforma del Código Penal, también propuesta en la ley sobre prostitución, que el PSOE también ha registrado recientemente, una reforma que estamos todas deseando que venga bien para castigar el proxenetismo y, sobre todo, para castigar a los consumidores de prostitución. Precisamente, la trata de mujeres es el objeto de denuncia que va a mostrar la exposición La trata de personas y explotación sexual, organizada por la Diputación Provincial de Huelva y el FANSI, el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional, a través de los 10 paneles informativos, en el que vamos a poder ver de alguna forma imágenes de este enorme problema que oculto todavía por la sociedad, al igual que siguen ocultos las consecuencias y los derechos básicos que se violan a través de esta lacra social. Por otro lado, desde el área de igualdad de la Diputación Provincial de Huelva, como bien sabéis, el área de igualdad forma parte de nuestras políticas transversales y tenemos también una implicación total por cambiar esta terrible realidad. Estas jornadas forman parte de lo que venimos anunciando y lo que venimos trabajando a lo largo de todos estos años, que es formar, de alguna forma, para transformar conciencia y transformar mentalidades. Entre las acciones que desarrolla la Diputación Provincial de Huelva hay muchos que sois y las que sois de esta provincia y que colaboráis con nosotros día a día en todas las actividades. Podéis observar el grado de excelencia que están teniendo los talleres que estamos haciendo por los centros educativos, la campaña de la señal Stop de Violencia, que también hemos estado llevando por todos los ayuntamientos, y bueno, y la aceptación de esta jornada, que ya está en su sexta edición, y que, como os he dicho anteriormente, el primer día de la apertura del plazo de inscripción, ya el 70% de las plazas estaban ocupadas. Esta jornada, para todas y todos los que estamos aquí presentes, algunas compañeras a las que me da mucha alegría volver a veros, pues consisten en un punto de encuentro de alguna forma, en un punto de inflexión, en un punto de reflexión y, sobre todo, en un intercambio de experiencia. Muchas de vosotras y de vosotros sois profesionales ya en la materia, pero de alguna forma tenéis esa relación directa o indirecta, y cada día pues tenemos que ir conociendo todas esas nuevas formas de violencia que día a día aparecen en nuestra sociedad. Y yo quiero agradecer a todos los profesionales que de los diferentes ámbitos hoy estáis aquí presentes, y espero no olvidarme de ninguno de vosotros, profesionales sobre todo políticos y políticas que estáis comprometidos con la causa, los servicios sociales comunitarios, los servicios sociales municipales de los diferentes ayuntamientos, los servicios sociales de los centros de salud, las profesionales de los centros de información a la mujer, también los profesionales de la institución penitenciaria, profesionales del ámbito jurídico, de los medios de comunicación, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y público también en general, que interesado en esta materia, pues año tras año acude a esta jornada. Durante la mañana y durante la tarde, como bien tenéis en el programa, pues se van a tratar temas de profunda actualidad relacionados con las diferentes manifestaciones de la violencia de género, como os decía anteriormente, tales como la violencia vicaria, la trata sexual y la prostitución, la violencia sexual y el tratamiento también de la violencia de género desde los medios de comunicación, y la violencia de género y el sistema educativo. Contamos con ponentes de reconocido prestigio y experiencia en las materias a tratar, tales como Sonia Bacaro, psicóloga clínica y perita forense experta
en victimología y violencia de género y creadora del concepto violencia vicaria, que define esa violencia que se ejerce sobre nuestros hijos para herir a las mujeres. También contaremos con la productora, guionista y directora de cine social y ganadora del Goya al Mejor Documental 2021, Mabel Lozano, y también nos hablará Pilar López Díaz, doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y Marián Moreno Llanesa, asesora de coeducación del Instituto Asturiano de la Mujer. Y termino. Creo que es importante, y creo que lo pongo de manifiesto en cada una de las intervenciones públicas que tengo la ocasión de hacer, las instituciones y la ciudadanía en general tenemos la obligación, tenemos el compromiso de seguir trabajando en una misma línea. Independientemente del signo político, creo que este tiene que ser un tema de Estado, ya lo hemos puesto encima de la mesa, pero no podemos seguir dando pasos atrás. Tenemos que seguir duplicando los esfuerzos, aunque algunos y algunas nieguen esa duplicidad de los esfuerzos. Creo que son importantes. Cuanto más esfuerzos pongamos en la materia, mucho mejor será el tratamiento y la importancia que le demos y, sobre todo, que coordinemos acciones desde las diferentes instituciones. Esta jornada yo estoy segura, estoy segurísima, que van a volver a ser ese punto de inflexión en las políticas por erradicar la violencia, por erradicar esta lacra social y, sobre todo, estoy segura que van a suponer un avance en el conocimiento de esas estrategias que día a día tenemos que tener los diferentes profesionales que trabajamos tanto en la prevención como en el tratamiento de este comportamiento desigualitario, de esta expresión máxima de esta cultura basada en el patriarcado y, sobre todo, en la hegemonía social del hombre sobre la mujer, en la que todavía pues, sigue estando presente. Estoy segura que lo poquito o lo mucho que aprendamos pues, nos va a servir de apoyo y de ayuda para esa labor diaria que día a día estáis haciendo todos los profesionales en los diferentes ámbitos y que entre todos vamos a aportar nuestro granito de arena para erradicar esta lacra social. Así que os deseo una buena jornada, deseo que cumplan las expectativas con las que os había apuntado a ella y os deseo un buen día. Así que, sin más, muchísimas gracias y le paso la palabra a mi compañera, no la veo ahora, Belén Castillo. Ah, que no te veía. Belén, muchas gracias. Y a mí me toca presentar a Sonia Baccaro. Ya Maru nos ha adelantado el nivel de la ponente que tenemos ahora. Cuando yo he leído que Sonia es psicóloga clínica y perita forense, experta en victimología y violencia de género, lo primero que he sentido ha sido un poco de pena, ¿no? Al necesitar expertos en violencia de género para que de alguna manera no solamente nos ayuden a acabar con esta lacra, sino también a entender y hacer a entender a esa parte de la sociedad que no cree aún que esta violencia existe, que está muy presente y que siguen muriendo y mueren muchas mujeres por la existencia de esta violencia. Sonia es licenciada, como os he dicho, en Psicología por la Universidad de Belgrado. Ella es argentina, aunque lleva ya más de 20 años aquí en España, así que prácticamente también se considera española. Y como bien ha dicho antes nuestra presidenta, ha dicho María Eugenia, de su amplio currículum, porque tiene un currículum que es fantástico, quizás lo que más se puede destacar es que ha sido ella quien ha acuñado... Me quito la mascarilla, ¿no? No me había dado cuenta que estaba hablando con la mascarilla. Ha sido ella quien ha acuñado ese término, el de violencia vicaria, que de alguna manera lo que viene a reflejar esa violencia que se ejerce contra la mujer a través de algo tan sensible, tan nuestro y tan delicado como son los hijos. Sonia no solamente ha conseguido acuñar ese término, sino que además ya las legislaciones, entre ellas la nuestra, la legislación española, ha recogido este término y ha recogido este tipo de violencia como una violencia que es penada, que es penalizable y que además que hay que erradicar. Podría hablar muchísimas cosas de Sonia. Me ha encantado saber que está totalmente implicada en la sociedad, no solamente con las mujeres, sino también con niños a través de su presencia de forma activa en muchísimas asociaciones, entre ellas en la FEN, donde también colabora para luchar contra la lacra de la violencia de género. Y ella me pedía,
porque me parece tan importante, que os hablara del libro que es coautora junto a Consuelo Barea, del libro El pretendido síndrome de alienación parental. Algo que también es muy necesario conocer y que son términos que a veces se nos hacen un poco difíciles y ella viene para contárnoslo. Creo que nos estamos acoplando un poquito, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, de todas maneras, como Sonia está más que presentada, yo me callo y así me desenchufan a mí el micro para que la podáis escuchar bien. Ahora voy a terminar pareciendo un árbol de Navidad, como me sigáis poniendo cosas. Bueno, pues yo creo que hemos presentado a Sonia, que lo importante es que la escuchéis, que escuchéis todo lo que tiene que decirnos y que analicemos después, una vez que ya nos haga su ponencia, y podamos preguntarle todas aquellas dudas que tengamos y que nos surjan aquí. Así que, Sonia, yo me callo, así os invito a que me desenchuféis, a mí me desconectáis todos los micros y escuchéis a la ponente, Sonia Bacaro. Gracias. Bacaro. Gracias, Belén. Gracias. Bueno, gracias a todas y a todos los aquí presentes. Gracias a la Diputación de Huelva por esta invitación de estar aquí. Para mí es un placer y además compartir con compañeras como María Moreno Llanesa, Pilar López y Mabel Lozano una jornada como esta. Es un lujo estar con todas ellas. Me han dado esto que me dijeron, vas hacia adelante, vas hacia atrás, muy bien, ya está mi ponencia. La violencia vicaria, como bien señaló Belén, es un término que acuñé en el año 2012, precisamente a raíz de la presentación del libro que ella acaba de mencionar, El pretendido síndrome de alienación parental. Se acercó una madre y me comentó que ella había sido acusada de SAP, de producir esta falsa enfermedad sobre su hijo, porque su hijo no quería ver a supuestamente el padre, pero que no lo conocía porque este señor se había ido del lado de ella cuando estaba embarazada, regresó cuando el niño tenía ya 4 años y reclamó, por supuesto entre comillas, derechos a visitas y a verla. El niño no quería ir con él y, como es lógico por otra parte, porque no le conocía, y él la acusó y con la anuencia de las instituciones la acusó de SAP. Lamentablemente, él le dijo, ya verás lo que te pasa, porque ella insistía en querer proteger a su hijo y tratar de que no lo viese y hacer caso y respeto a lo que el niño no quería, y este individuo terminó asesinándolo. A raíz de este episodio, que para mí fue un disparador, comencé a escuchar, bien dicho, al resto de víctimas de violencia de género que comenzaban a contarme que se habían separado de estos individuos, que habían puesto distancia, incluso algunas tenían hasta orden de protección y de alejamiento de ellos, pero que sus hijas e hijos estaban obligados a estar en contacto con este individuo violento. Y que ahora ellas se daban cuenta que estos niños y niñas estaban siendo utilizados de algún modo para seguir el maltrato a través de ellas y ellos. Pero vamos a hacer un poco de historia. En el año 1981, allí cuando recién comenzamos a hablar o quizás a enfocar un poco más la violencia de género, violencia doméstica se llamaba en Estados Unidos, comenzó el primer programa estandarizado para combatirla, y digo el primer programa estandarizado porque se le asignó presupuesto oficial. Fue un programa que ponía en el centro el poder y el control como
motivo de la violencia contra la mujer, y tomaba los principios del feminismo precisamente en ese sentido, despatologizando la violencia que hasta ese momento se había intentado hacer ver, entre comillas, como que era obra de individuos extraviados. El feminismo pone el poder y el control en el centro. Este programa que se llama Duluth, precisamente por la ciudad de Duluth en Minnesota, hace su enunciado, y este mismo programa decía en ese momento que el riesgo para las hijas y los hijos era el impacto psicológico de la violencia o crecer en un ambiente con violencia hacia la madre, el riesgo que ellos y ellas tenían, los niños, era precisamente ser golpeados mientras la madre era víctima de alguna golpiza o violencia física por parte del agresor, y el riesgo de morir si se interpusieran en ese momento. Claro, eso era lo que pensábamos en los años 80, pero lamentablemente, a medida que los países fuimos avanzando en la sanción de leyes y normativas para proteger a la mujer, los hombres violentos comenzaron a cambiar sus formas de ejercer violencia contra la mujer. No en el sentido del poder y el control, por supuesto, eso está siempre en la base. Tanto es así que el modelo Duluth, en el año 2013, enuncia una nueva rueda, como ellos le llaman, que es donde resumen todo lo que quieren marcar en su programa, y dice que, teniendo como base las instituciones que lo facilitan, comienzan nuevas formas de violencia que ellos la denominaron post-divorcio o post-separación, que siempre incluyen a las hijas y a los hijos. Algo que ya yo en el 2012 había comenzado a darme cuenta, el modelo Duluth me vuelve a prestar un esquema que, si bien ellos no lo llaman violencia vicaria, lo describen casi de la misma forma que yo había comenzado a ver que cómo se daba esa violencia en la utilización de las hijas y los hijos. O sea, era un ataque en toda regla al rol materno. La violencia vicaria, por eso, yo considero que resumidamente puedo decir que es el golpe más fuerte hacia las madres. La expresión extrema es el asesinato de hijas e hijos, pero hay otras formas anteriores. ¿Por qué la he denominado yo violencia vicaria? Precisamente porque tomo vicario como adjetivo, que significa que toma el lugar de otra persona o que la sustituye, y precisamente porque las hijas y los hijos están siendo utilizados por el hombre violento, binomio gramatical que quisiera que por favor no se divida, estoy hablando de hombres violentos, y decía que utiliza a las hijas y a los hijos como objeto para continuar el castigo sobre la madre. ¿Por qué ocurre esto?, me pregunté. Precisamente porque todas las medidas de protección dentro de la legislatura y de la norma iban a proteger a la mujer, pero no a las hijas y a los hijos. Lamentablemente, el rol de paterfamilia se seguía ponderando y protegiendo de forma preferente. Tenemos en España muchos ejemplos, como por ejemplo el caso de Ángela Carreño. Ángela González Carreño fue una madre que quiso proteger a su hija, denunció 50 veces a su agresor, que además la había amenazado con que dañaría a la hija, no logró impedir el contacto de su hija con él, y tanto es así que un día, a la salida de una vista judicial, él la asesinó. Este fue un caso que lamentablemente tuvo justicia, entre comillas, porque la justicia, cuando hay un asesinato, nunca es justicia, pero por lo menos en los papeles
si bien Ángela tuvo que ir y llegar hasta la Corte de Estrasburgo, en ese caso le dijeron que precisamente no se habían respetado los derechos de la niña precisamente y que se había tomado como un caso más sin considerar la violencia jerárquica, la asimetría jerárquica, mejor dicho, y la violencia de género previamente. Otro caso emblemático que también marcó una modificación en el sistema Biogen, que es el que mide el riesgo para la Policía Nacional, fue el caso de Martina y Nerea, dos niñas de 6 y 2 años de edad en Castellón, que su progenitor las asesinó previamente a amenazar a la madre cuando ella le planteó que quería divorciarse. Él le dijo, ya verás lo que le harás a las niñas, te vas a arrepentir, te quedarás sola. Y las asesinó. Decía que había modificado este caso en el año 2018 el sistema Biogen, porque recién en ese momento el sistema Biogen incorpora el riesgo para niñas y niños o las amenazas hacia ellos como factor de riesgo, porque hasta ese momento no se medía las amenazas a las criaturas. La mamá de Martina y Nerea precisamente había denunciado y la respuesta que encontró fue, si lo dice, no lo va a hacer. Lamentablemente tuvo que comprobar que ese dicho popular no se cumplía. Como dije antes, por lo tanto, la violencia vicaria es violencia machista contra la mujer. Se da siempre en el marco de la violencia de género y es cuando el maltratador utiliza a las hijas y a los hijos como objeto y es violencia contra la mujer que se ejerce sobre hijas e hijos. El agresor, ¿por qué utiliza a las hijas y a los hijos como objeto? Precisamente primero porque puede hacerlo, porque para él nunca fueron personas, fueron objetos de presión. Estoy hablando de un hombre violento y no estoy hablando de padres. Como ven, intento no mencionarlos como padres. Padre es otra cosa. Estos individuos considero que no tienen que compartir esa denominación. Decía entonces que el maltratador sabe que las hijas y los hijos son lo más importante que esa mujer tiene, precisamente porque por ellos ella aguantó muchos años antes de poner distancia de él y por eso no se divorció. Entonces comienza con una amenaza muy común que es te quitaré a los niños cuando ella plantea la separación o el divorcio. Yo considero que esa frase, que en algún sentido se ha minimizado, es una frase que nos tiene que encender todas las alarmas y tiene que despertar una alarma tan grande y tan fuerte como lo despertaría hoy si yo en un aeropuerto digo tengo una bomba en mi zapato. Aunque sea una broma, entre comillas, tendré que demostrarlo y seguramente no voy a poder tomar el avión que quería tomar, etcétera, etcétera, porque estaré rodeada de muchísima gente en solo un minuto. El día que la amenaza de un individuo violento de te quitaré a los hijos tenga el mismo estado de alarma, tal vez no tengamos que hablar de violencia vicaria y mucho menos de violencia vicaria extrema. La violencia vicaria, además, ocurre en una dimensión del problema que dice, entre otras cosas, que en cuanto a cifras oficiales se han medido desde el año 2013 los asesinatos de niñas y niños en el marco de la violencia de género, lo cual no significa que todas las niñas o niños asesinados en ese marco sean por violencia vicaria. La violencia vicaria tiene
el diferencial o la concausalidad que es para dañar a la madre. O sea, el asesino deja viva a la madre, no la asesina, quiere que ella sufra. Ese es un gran diferencial de la violencia vicaria. Por lo tanto, las cifras oficiales no han medido precisamente los asesinatos por violencia vicaria. De todas formas, creo que por el motivo que sea, el asesinato de niñas y niños nos tiene también que poner en alarma. Pero yo quiero compartir estos datos porque, por ejemplo, en el año 2017 se asesinaron 8 niños y niñas precisamente por violencia vicaria. O sea, es muchísimo, es casi una criatura por mes. El escenario donde esto ocurre es un escenario donde aproximadamente el 20% de las mujeres cree poner distancia o acabar con la violencia del hombre que es su pareja precisamente a través del divorcio. Solo el 20% denuncia, el 80% restante no lo hace por los motivos que las 2 macroencuestas de violencia contra las mujeres que se hicieron aquí en el año 2015 y 2020 dicen, entre otras cosas, los motivos están a la vista, no los vamos a repetir, pero lo que me parece importante destacar es que casi el 40% considera que lo sucedido tuvo poca importancia y por eso no lo denuncia. Lo cual, esto lo que nos muestra es la normalización de la mujer victimizada con respecto a la violencia de género. Decía, y pongo el acento en que un delito que tiene una cifra oculta del 80% es un delito invisible, porque que solo denuncie el 20% nos está señalando que no conocemos prácticamente nada de lo que está sucediendo ahí afuera. Y fíjense ustedes qué curioso, porque esto es exactamente lo contrario a lo que el patriarcado quiere instalar, o que ya instaló muchas veces, que son las denuncias falsas. O sea, no solo no existen las denuncias falsas, hartamente demostradas con estadísticas y demás, sino que además en este delito no existe prácticamente la denuncia. El 20% de cualquier delito es nada en criminología. Pero bueno, seguimos adelante. El primer informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial cuando se llegó a las 1000 mujeres asesinadas por violencia de género, que no fue hace muchísimos años, fue exactamente para esta época hace 2 años nada más. Hoy en día ya superamos la cifra de los 1000 y como bien dijo la compañera antes, las cifras cada vez que hablamos de violencia de género nos quedan siempre desactualizadas. Ese mismo informe ya decía que de las mujeres asesinadas solo el 19% había denunciado, lo cual nos muestra y nos reafirma que en realidad seguimos casi en una cifra igual de denuncias con respecto en este delito, ¿no? Lo importante de este dato es que de esas víctimas que no habían denunciado, pero que fueron asesinadas, la mayoría tenía hijas e hijos y un gran porcentaje eran menores de edad. Cuando una mujer tiene hijas e hijos menores de edad o hijos a cargo con un hombre violento, lamentablemente estamos hablando ya de un factor de vulnerabilidad, porque la justicia y las instituciones obligan a esa mujer a estar en contacto con este individuo a través de las hijas y de los hijos. El 31 de diciembre del año pasado terminamos un estudio, que es el primer estudio que se hizo en España acerca de la violencia vicaria extrema. Este año esperamos poder conseguir fondos para poder hacer el segundo estudio de violencia vicaria
que no sea extrema. Y este estudio se hizo también, y es importante decirlo, porque los fondos los conseguimos a través de la Junta de Andalucía. Lo hicimos con la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista y con investigadoras de la Universidad de Granada. Este estudio, entre otras cosas, nos dice, primero, que analizamos 400 causas de asesinatos de hijas e hijos desde el año 2000 al 2021. Quisimos tomar los años anteriores a la sanción de la ley del 2004 para saber qué tratamiento se le daba en la justicia cuando ocurría un asesinato de este tipo. Algunos de los datos que descubrimos, entre otros, fue, ustedes saben que yo aquí no veo casi nada, pero no importa, estoy recordando de memoria, pero por eso digo que si no sigo lo que estáis leyendo vosotras, me disculpen, pero estoy hablando de memoria. Decía que algunos de los datos con respecto a los asesinos es que eran individuos entre 30 y 50 años de edad, lo cual nos habla de una supuesta madurez cronológica y que nos disminuye la inestabilidad, entre comillas, todo, por favor, supuesta. Que el asesinato lo cometieron cuando estaban a cargo exclusivo de las criaturas que luego asesinaron. Que en el 82% de los casos los asesinos eran los padres biológicos, que habían amenazado siempre con lo que iban a hacer y que los asesinatos habían sido planificados al milímetro. Ninguno de ellos fue un asesinato hecho en un momento de arrebato o de ira descontrolada, todo entre comillas. Las criaturas tenían entre 0 y 5 años de edad mayoritariamente, lo cual nos está señalando la vulnerabilidad, porque no nos olvidemos que para esas criaturas obligadas a estar con estos individuos, él era el padre, por supuesto, y esperaban protección, nada más alejado de creer que les podía hacer daño. Pertenecían a todas las clases sociales, eso es importante remarcarlo, tenían todos los niveles de estudios, encontramos gente con máster, gente con doctorados, individuos con carreras superiores, etc. El 74% de ellos tenía antecedentes por violencia, en general violencia de género, con parejas anteriores, que a lo mejor incluso la madre de estas criaturas se enteró luego del asesinato, porque no lo sabía. No hay datos en el resto de las causas, o sea, en el 24% restante. Solo había denunciado el 24% de los casos, o sea que volvemos nuevamente a la cifra oculta de las denuncias. Y cada vez que la mujer denunció y pidió una orden de protección, solo consiguió una orden para ella misma. En ninguno de los casos encontramos protección ni orden de alejamiento para las criaturas. Tú me dices cuando se me está acabando el tiempo. Vale. ¿Cuánto falta? Ah, pero me dijeron que no me podía dar vuelta porque tengo que mirar a la cámara. Entonces yo estoy intentando leer de allí. Pero... Claro, claro. Está marcada la escena así y yo la estoy cumpliendo. A ver, quiero creer que no dije nada diferente a lo que decía así. Ahí, a lo sumo, debo haber obviado muchos de los datos. Pero bueno, por suerte, como lo leéis,
decía esto de que ninguna medida de protección se dio para las niñas y los niños. Y este es el dato que más escalofrío nos causó a todas quienes participamos en la investigación. Ver que las criaturas habían sido invisibles, no solo en la causa, sino también en las medidas de protección. En la última década decía que la mayoría de los casos de violencia vicaria fue extrema, fue consecuencia de una larga historia previa de violencia de género, en la mayoría de los casos no denunciada o denunciada y no aceptada o no considerada. Decía antes la compañera que presentó y abrió esta magnífica jornada que tenemos que seguir y repetir mucho. Y yo quiero aquí aprovechar para decirlo, no nos cansemos. Es increíble, aunque nos parezca, pero todavía hay gente que no está concienciada con este tema y lamentablemente gente que tiene poder de decisión y gente que está en las instituciones. La violencia vicaria no puede existir si no tiene la anuencia y la complicidad, diría yo, de las instituciones que podrían poner freno en algún sentido a este contacto con individuos violentos, especialmente de criaturas que son vulnerables. Y cuando hablaba antes de los datos desactualizados, presentamos el estudio del que les hablé en abril de este año, justo, casualmente, fatalmente casual, el día que se cometió un asesinato en Sueca, en Valencia. Y traigo esta confluencia fatal porque el individuo dijo algo terrible que venía a afirmar todo lo que en el estudio habíamos dicho. Quiero leerlo textual, por eso me voy a dar vuelta. Dijo, si hubiera vuelto a mi lado, esto no habría pasado. O sea, esa frase fatal y terrible, lamentablemente, es lo que corrobora qué hay dentro de estos personajes, ¿no? Yo tengo que decir que lamentablemente no hay nada grave patológico porque el mismo estudio también nos dijo que en el 98% de los casos ninguno tenía enfermedad mental diagnosticada de ningún tipo. Conclusión, yo aquí es donde abro un paréntesis y digo, son hijos sanos del patriarcado. Esto es machismo puro, es control puro y es ejercicio del poder puro y duro. No es filicidio, por eso yo no hablo de filicidio, porque no hay vínculo, ni hubo vínculo paterno-filial. Esto es importante y lo quiero remarcar y por eso, así como remarco que me cuesta mucho nombrar como padres a estos individuos, también remarco que el vínculo paterno-filial no lo encontramos. Con todas las mujeres víctimas de violencia vicaria que yo entrevisté personalmente y que me ayudaron en el estudio que presentamos, todas me dijeron que él no tenía ni había tenido nunca empatía con las criaturas, que parecía que los cuidaba, entre comillas, pero que siempre prevalecía lo que él quería y hablaban de criaturas llevadas a los bares hasta altas horas de la noche porque él quería estar con sus amistades, por supuesto, y otro tipo de descuidos de esa índole que marcaban puntualmente que estábamos frente a individuos narcisistas que solo pensaron siempre en ellos. Otra cosa que me dijeron estas mismas mujeres es que siempre los utilizó como forma de chantaje hacia ella. Y las hijas y los hijos fueron siempre un objeto. Me remito nuevamente a la frase aquella de te quitaré a los niños. Y en esa frase precisamente es donde anida esta afirmación que yo acabo de hacer con respecto a que eran objetos. Nadie amenaza con quitar algo, a alguna persona. Se amenaza con quitar algo, un objeto, que además sabe que es depresión para la persona a quien se amenaza.
En el caso de Tomás Jimeno, lamentablemente, el individuo que asesinó a sus 2 hijas en Canarias, fue uno de los primeros casos donde la jueza de instrucción, con muy buen tino, dijo que precisamente todo lo que él había hecho y todo el tipo de asesinato, o mejor dicho, la desaparición de las criaturas, porque solo apareció el cadáver de una, había sido y estaba dirigido a hacer el mayor daño posible a la madre, porque incluso las había arrojado en un punto que era un cementerio de barcos donde era muy difícil llegar. Por lo tanto, demostrando esto, la jueza de instrucción pasó toda la causa a un juzgado de violencia de género. De aquellos polvos estos lodos, y en algún momento mencioné la importancia que le dan las instituciones y la ley al rol de paterfamilia. Y a mi entender, aquí radica gran parte del problema, entre otras cosas. La familia romana o la familia del paterfamilias, hace 25 años, estaba, reitero, dominada por la figura del paterfamilia. El paterfamilia era dueño y señor de toda su prole. La importancia de la prole es tal cual está mostrado aquí. Viene el paterfamilia, por supuesto, el hijo varón, la hija mujer, la esposa y el esclavo. Por lo tanto, él decidía primero quién integraba a esa familia. Cuando un niño o una niña nacía, se dejaba en el suelo, y él, si la recogía o lo recogía, lo integraba a su familia. Si no lo quería integrar, lo dejaba en el suelo y esa criatura moría de inanición, o si lo rescataba algún esclavo, tenía la suerte de continuar su vida física en otro estatus. Él decidía también quién vivía y quién moría, no solamente quién integraba la familia. Y esto, que se arraigó en la figura de patria potestad de las leyes, es lo que, a mi entender, se está privilegiando y ponderando, incluso por encima del interés superior de las y los menores de edad. Entre otras cosas, se dice que se fuerza el contacto con el padre, porque de lo contrario los niños van a tener un gran trauma, después porque la mujer denuncia falsamente, porque la madre está produciendo el SAP, porque hay interferencias, porque quiere quitar al padre de la vida de los niños, etcétera, etcétera. Aquí hago otro inciso, no estamos hablando de padres, estamos hablando de individuos violentos. Padre es otra cosa. Por lo tanto, quitar a un individuo como este de la vida de un niño o una niña es hacerle un gran favor para su historia futura y su crecimiento saludable. No es quitar a un padre, es quitar a un individuo violento que lo está coartando, que no lo va a respetar como persona y que lamentablemente va a hacer más daño que protección y amor. Por lo tanto, es importante que sepamos que los términos y las palabras están denominando algo y que luego mis compañeras, precisamente, que van a hablar de comunicación y enseñanza, tal vez van a profundizar en este tema. Pero veamos las cifras antes que pasaba en los fallos judiciales. Solo en un 3% se suspendían las visitas, ¿no? De niñas y niños, aún en casos de violencia de género, y solo en un 5%, solo en un 5% se suspendía el régimen de visitas y solo un 3% se suspendía la patria potestad, o sea, nada. ¿Qué quería decir esto? Que en un caso de violencia de género, aun cuando la mujer tenía orden de protección y alejamiento, etcétera, estaba obligada a seguir haciendo algún tipo de negociación con ese individuo con respecto a sus hijas e hijos. Por ejemplo, si quería que haga algún tratamiento psicológico o si quería
cambiarlo de colegio, o si quería salir del país, hacer un viaje, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no creo equivocarme cuando afirmo que los hombres violentos están utilizando a la justicia y a las instituciones para continuar la violencia contra las mujeres. Y ellos saben que la justicia y las instituciones están disociando el delito de violencia contra la mujer del rol de pater familia de hijas e hijos. En ningún otro delito se disocia esto. Un individuo que está catalogado como un ladrón, aunque siempre haya robado bancos, nadie creería que no va a robar absolutamente ninguna otra cosa más que bancos. Sin embargo, un individuo violento que maltrata encima a la madre de sus hijos, se considera que puede perfectamente estar a cargo de criaturas que además son vulnerables. También afirmo, que ya lo dije, pero lo reafirmo, que las niñas y los niños son la parte olvidada de las instituciones en general, más allá de que muchas de las instituciones, por no decir todas, dicen que son una parte prioritaria. Las criaturas no tienen voz, de hecho, en todas las 400 causas que pudimos analizar, las criaturas estaban invisibles. No había datos acerca de ellas de ningún tipo, y no por la Ley de Protección de Datos, precisamente, sino porque ni se valoraba el tipo de vínculo que tenía con el asesino, ni nada por el estilo. El concepto de violencia vicaria es un concepto que se incluyó en el Pacto de Estado, el que se firma por primera vez en el año 2017, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se ratifica el año pasado, en el 2021, y estuve hace pocos días en una comparecencia en el Congreso en la Comisión de Seguimiento. Decía que el concepto de violencia vicaria se incluye en ese pacto y por esa inclusión las mujeres víctimas de violencia vicaria cuyos hijos e hijas habían sido asesinados pudieron ser consideradas víctimas de violencia de género, porque ninguna de ellas tenía ese estatus. ¿Para qué sirve ese estatus de víctima de violencia de género? Entre otras cosas, más de una de ellas me dijo que gracias a ese estatus pudo pedir el traslado de trabajo sin perder su plaza de la ciudad a donde habían sido asesinados sus hijas e hijos, donde aparte no tenían a nadie más que al asesino, entre comillas, y a la familia del asesino, y poder trasladarse a la ciudad donde estaba su familia sin tener que perder su trabajo. Por ejemplo, la ley orgánica que se firma el año pasado, la 8/2021, yo no soy jurista, no voy a profundizar en esto, por supuesto, pero sí voy a enunciar, ya que mencioné antes el tema de las instituciones, que esta ley orgánica, que es de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, permite cambiar el punto 4 del artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, definiendo a la violencia vicaria, sin mencionarla, pero diciendo que también es violencia de género todo aquel daño que se haga a una persona menor de edad o a cargo de la víctima, o sea, de la mujer víctima de violencia. Para terminar, voy a poner un vídeo que espero que se vea, no lo ensayé, pero generalmente funciona. Dura solo 1 minuto. ¿Sí? Vale. Es un vídeo de una cámara de seguridad, no tiene sonido y creo que no lo voy a poder poner. A ver. No. ¿Se puede poner? Porque aquí pongo el control este y no... ¿No?
Bueno, si no se puede poner, no importa, lo cuento, A ver. Porque aquí, ¿cuál sería el botón para...? Bueno, yo apreté todos, pero ni... No, es que yo también lo apreté y no. A ver, ¿no se puede? Bueno, es una pena. Es un vídeo de una cámara de seguridad. Como ven, la escena transcurre en una pastelería. Es una pena porque de verdad entra un padre con una niña y un niño que le compra dulces. Los niños eligen los dulces que quieren. El padre le compra, por supuesto, todos los dulces que ellos eligen. Compra también una baguette al final porque él va a hacer la comida para ellos. Y luego se van alegremente. Los niños venían del McDonald's, entran con unos globos que les habían regalado, seguramente. Y eso transcurre en Francia. Y es un padre divorciado que está con sus hijos. 2 horas después, este individuo asesina a esas 2 criaturas que tienen 10 y 5 años e intenta huir. Había comprado el arma 2 días antes y era el fin de semana que pasaba en el marco del divorcio con sus hijos. Con esto lo que yo quiero demostrar siempre es que no estamos frente a un individuo alterado, no estamos frente a un individuo que tuvo un ataque de ira, no estamos frente a un individuo que algo nos hacía prever en ese instante que podía hacer lo que hizo. Son hijos sanos del patriarcado, absolutamente. Son individuos que lo tienen absolutamente planificado. Los hijos no les importan. Vemos a diario estas madres que ingresan incluso a prisión, dejando o teniendo que dejar a sus hijas e hijos solos, pero ingresando en prisión por solicitud de estos individuos maltratadores, porque no les importa absolutamente nada. Lo que quieren es seguir ejerciendo poder y control sobre la mujer, seguir demostrándole quién es el pater familia y quién manda aquí, y nada más. Por eso es tan importante, hay algo que no quiero terminar sin decirlo, el que valoremos en este caso, en los casos de violencia de género, y aquí le hablo a mis colegas psicólogas, a las trabajadoras sociales, a las educadoras sociales también, insisto, que valoremos el vínculo de protección de una mujer maltratada, porque detrás de toda mujer maltratada hay una madre protectora, que a lo mejor puede proteger más o menos de acuerdo a su grado de victimización, más o menos efectivamente, quiero decir, pero ella siempre lo va a intentar. Romper ese vínculo y separar de forma forzada a esa criatura de la madre es dejarla de verdad de forma vulnerable y dejarla en riesgo grave. Entonces, no patologicemos ese vínculo. Yo a veces leo informes que me hablan de sobreprotección, simbiosis, preocupación mórbida, etc. No. Cada vez que en un ambiente bélico y de alto nivel de violencia, los vínculos de protección y de afecto se estrechan. Y los vínculos de una mujer maltratada con sus hijos se estrechan doblemente, porque ella sabe de lo que es capaz ese individuo. Por favor, entonces, tratemos de proteger y preservar ese vínculo, porque es la única forma que tiene de protección esas criaturas. Todas estas mujeres con las que yo me entrevisté, todas me dijeron que lamentablemente
siempre la presión de las instituciones iba en dirección a decir que ella era una madre muy sobreprotectora, todo lo que les mencioné antes, y que tenía que tratar de separarse un poco de sus hijos, entre comillas, todo. Cuando en realidad una mujer víctima de violencia de género sabe el grado de peligrosidad que tiene ese individuo, los está protegiendo. Este mismo fenómeno de vínculo y de estrechez del vínculo lo vamos a ver siempre, incluso en países con conflicto bélico, etcétera, porque se produce siempre que hay un ambiente de violencia. Muchísimo más en la violencia de género. No lo obviemos porque de verdad es un alto nivel de protección. De lo contrario, estamos dejando en riesgo. Nada más, yo termino. Muchas gracias por la atención. ¿Con cuál de ellos? Con este. Muchísimas gracias, Sonia, por tu ponencia. Quizá hemos empezado por ese modelo Duluth, donde ya de alguna manera se detectaba esa violencia vicaria, aunque no se le ponía el nombre, pero ya de alguna manera se dejaba entrever que existía y la importancia de cuidar y de evitarla de alguna manera. Me ha gustado mucho la diferencia que haces. Por un lado, la unión de hombre violento sin separarlo en ningún momento, y dejas claro que un hombre violento no es un hombre, pero que al mismo tiempo un hombre violento no es un padre, que me parece que es muy importante, porque una de las armas, ¿no?, que se arrojan muchas veces cuando hablamos de violencia de género, cuando nos dicen es que hay hombres buenos. Por supuesto que hay hombres buenos, nadie está hablando de hombres malos como una generalidad. Estamos hablando de hombres maltratadores como una unidad, de hombres violentos como una unidad, y no estamos hablando, y me parece muy importante, de padres. En ningún caso son padres. Me han preocupado mucho los números y las cifras que has dado. Escasamente llegábamos, cuando hablabas de denuncias, al 20%, ni en el caso de la violencia contra niños, ni en el caso de las denuncias, ni en el caso... Y es preocupante que haya más de un 80% de violencia de género. Es preocupante que haya más de un 80% de mujeres que no denuncian y que esa violencia todavía esté oculta. Has hablado de vulnerabilidad, nos has hablado de que no es un problema de clases, que creo que también es importante matizarlo, y palabras como utilización, como chantaje, han venido muchas veces a tu boca. Me ha preocupado mucho, y creo que también tenemos que reflexionar, el que en la violencia vicaria los hijos y las hijas no sean tal, no sean hijos, no sean hijas, no sean personas, sean objetos. Por eso quizá esa utilización excesiva que se hace de ellos para ir contra la madre, que al final es a la persona a la que se quiere hacer daño. Y me ha gustado mucho esa última reflexión, ¿no?, que tenemos que valorar ese vínculo de protección del maltrato y extenderlo también a los hijos. Me parece que es muy importante que desde las administraciones públicas y que las autoridades valoremos también ese vínculo como algo importante en la lucha contra la violencia de género y en la lucha contra la violencia vicaria. Yo agradecerte, me ha encantado tu ponencia, y ahora abrimos un turno de preguntas para todo lo que le queráis preguntar a nuestra ponencia, alguna duda o algo que queráis comentar con ella. Por esto que has comentado de que el hombre aparentemente que no es algo meditado, que no es algo impulsivo, que no es algo... En su día a día puede pasar desapercibido incluso para profesionales de la psicología. Pueden hacer una valoración de ese hombre, de que el hombre está bien, que está estable, que ejerce un cuidado que es sano para su hijo. Y en cambio la percepción o lo que comenta la mujer en caso de separación, hablo de que se está ejerciendo un control a través de los hijos. Son los hijos los que llaman constantemente a la madre diciendo: mamá, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Y detrás está el padre escuchando qué respuesta es la que da la madre.
y la valoración que puede hacer en este caso profesionales de la psicología es: el padre está bien, está perfectamente, cuida a su hijo de forma correcta, quiero decir, es posible, es fácil caer en esa idea precisamente porque hay una separación y porque el maltrato ya ha acabado, porque existe esa separación y no ven esa continuidad a través de los hijos. No entendí la pregunta, discúlpame. Quiero decir que como está la idea de que hay una separación y ya ha finalizado el maltrato porque hay una separación, no ven esa continuidad que se está haciendo a través de los hijos, entonces es fácil ver o existe esa posibilidad de ver de que el cuidado hacia los hijos se está haciendo de forma correcta, no hay riesgo para los hijos. Bueno, yo quisiera creer que esto que tú enuncias está hecho por gente que sabe del tema violencia de género, porque es una especialidad, todas a esta altura ya lo sabemos, que están formados en violencia de género. Por lo tanto, yo me voy a remitir a lo primero que enseñamos o aprendimos, tal vez, con respecto a la violencia de género, que es la doble fachada del maltratador, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener a un individuo que de cara a la gente y socialmente es magnífico. No va a hacer nada delante de la gente, menos con los niños. Por eso quería mostrar yo este vídeo, porque el individuo los había llevado al McDonald's, les había comprado todo lo que querían, los dejaba elegir todo, es más, hasta les hizo creer que iban a comer alegremente y felices en la casa y que él iba a cocinar porque compró una baguette, etcétera, etcétera. La doble fachada del maltratador no nos tenemos que olvidar nunca. Aparte, tú me dices, valorado de que él los está cuidando, ¿a través de qué? ¿De verlo dónde? ¿Cuánto tiempo? Entonces, yo creo que quienes estáis trabajando en este tema, que sois todas y todos expertos, ya controláis este tipo de paradojas, digamos. Insisto, no nos olvidemos la doble fachada de estos individuos. De cara a la sociedad, siempre nos van a mostrar otra cosa que no es la que es de las puertas para adentro. Las mujeres lo dicen, lo cuentan, o sea, se transforma, es otro, tú no lo conoces, se le salen los ojos, las mujeres dicen, se le cambia la cara, o sea, eso nos describen todas las mujeres. No sé si esto responde a lo que tú me preguntabas. Sí, puede haber confusión, pero yo creería que en gente que no es experta en el tema, sino tenemos que recordar siempre la doble fachada del agresor. Estos individuos son muy hábiles, ya lo sabemos que tienen doble fachada. Y otra cosa importante, no dejan de ser violentos porque estén con los hijos. Eso es mentiras. Que no les peguen, que no les hagan cosas así que comunes, entre comillas, de lo que se considera violencia evidente, no quiere decir que no los esté maltratando o tratando mal. Ya de por sí considerarlo objetos para la presión es un grave maltrato, porque deshumanizar a una persona es grave, y más una persona que supuestamente está a tu cargo, porque una criatura es eso, ¿no? Bueno, Sonia, en primer lugar, agradecerle su ponencia y sí me gustaría, si fuera posible, que hiciera me interesa saber su apreciación entre el narcisismo y el agresor o maltratador. A ver, gracias por la pregunta. A mí no me gusta etiquetar, y menos a la gente que no diagnostico directamente, pero en base a todo lo que he observado en la casuística, por ejemplo, puntualmente de estos casos, creo que son narcisistas todos. No hay mucha duda allí. Y aparte, creo que es la herida narcisista lo que no toleran, además, porque es de cara a
a la sociedad de cara a los que ellos consideran que tienen que seguir manteniendo, es una afrenta a su prole, entre comillas. Volvemos siempre al arquetipo del pater familia, o sea, 25 siglos después, eso pervive y perdura. Estos individuos son eso, se creen en la antigua Roma y siendo dueños de toda su prole, pero lamentablemente pueden hacerlo porque las instituciones lo legitiman así, de lo contrario no podrían. Estas cifras que yo di al final del 3 y el 5% han cambiado ahora, me dicen que creo que están en un 8 y en un 10, bueno, enhorabuena, todavía me parece que es nada, porque la ley dice directamente que no pueden tener contacto con un individuo con sanciones o una causa de violencia en curso o que se presuma violento. Pero, sin embargo, cuesta que se quite la patria potestad o se suspenda. Lamentablemente, no solo pervive en el violento ese arquetipo, sino que parece que en el imaginario colectivo del patriarcado todavía es un rol muy fuerte. A ver, hola, aquí. Hola, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Mira, yo quería preguntar que, en tu opinión, ¿crees que estos datos es decir, la violencia vicaria va a aumentar? ¿Que es el nuevo arma que el agresor está usando para atacar a las mujeres? Sí. Mira, y te voy a decir algo más. En nuestra investigación se vio que fue en aumento a lo largo de los años. Se modificó incluso hasta el tratamiento judicialmente, previo a la ley de violencia, que después la perspectiva de género, entre comillas, se puede prever un poco más, pero con respecto al maltratador, hay un estudio en Reino Unido, del cual tuvimos un soporte muy importante, que precisamente ellos hicieron una investigación longitudinal, era desde criminólogos, o sea que pusieron el acento en los asesinos y vieron que desde los años 80 hasta aquí se estaban aumentando exponencialmente y que estaba habiendo 2 o 3 asesinatos por año, dicen ellos. En España esa cifra se supera altamente. Yo señalé la del 2017 porque realmente nos asustó ver que fue casi un asesinato por mes. Y lamentablemente sí, te tengo que decir que creo que los hombres violentos nos están utilizando la justicia, las leyes, y han modificado, por eso comencé mi ponencia, mostrando lo que en los 80 teníamos como riesgo para las criaturas y hoy en día tenemos que modificar esa hipótesis porque evidentemente mientras sigan teniendo contacto y poder de decisión sobre sus hijas e hijos, lamentablemente esto va a seguir ocurriendo porque seguimos viendo la punta del iceberg que es el asesinato, lamentablemente. Pero día a día esto se sucede y hablamos con cualquier mujer maltratada que ya se haya divorciado, que lo dice aparte. Lo hace aposta cada vez que viene a traer a la niña o al niño de regreso, me dice que me insulta por lo bajo, la niña me cuenta que habla mal de mí y toda su familia lo hace y hasta su nueva pareja, algo que es muy triste, pero los niños cuentan cosas terribles que tienen que tolerar aparte cuando están con él de que se habla de su madre, porque con independencia del problema que un individuo tenga con la mujer, yo creo que tendría que por lo menos respetar el vínculo materno. Eso mínimamente. Eso hacen los verdaderos padres. Ahora, estos individuos no lo hacen, son violentos siempre.
Y las formas de violencia las va cambiando. Sí, lamentablemente las hijas y los hijos, como ha visto que todo el mundo está dispuesto a como dé lugar a respetarlo de forma extrema, entonces los está utilizando porque le han servido en bandeja el nuevo instrumento para continuar el maltrato, claro. Muchas gracias por su exposición y yo quería preguntarle, estoy aquí. Trabajo en servicios sociales comunitarios, tenemos una relación directa y atención de acogida con la población. Y a veces, yo soy trabajadora social y vienen mujeres y a veces hombres, papás y mamás, ¿no? Demandándonos intervención familiar. Somos un equipo también de intervención familiar, servicio de atención a familias, ¿no? A veces en esa intervención ocurren situaciones, en las que se pueden separar los padres o bien seguir su proyecto de familia con hijos. Se detecta, allí en algunas ocasiones no se ha llegado a trabajar porque se detectan a través de indicadores, datos de violencia, ¿no? Nosotros informamos sobre todo al Centro de la Mujer. El trabajo en red, intervención en red, es muy importante. El crear un dispositivo, porque creo que es un problema que no es solamente de un servicio. Están ahí, Guardia Civil, cuando hay denuncia, policía local, colegios, institutos. A nivel local trabajamos mucho, mi compañera y yo, en trabajo en red, ¿no? Informamos a los juzgados cuando hay una situación de riesgo grave y a veces nos llevamos las manos a la cabeza, la verdad, porque, pues sí, no me extraña que haya situaciones vicarias, pero ¿cómo a fecha de hoy todavía seguimos así, con denuncias? Pero denuncias no solamente de la persona, de la víctima, sino también de equipos. Y luego no hay, yo me quejo siempre en estas jornadas que no hay una información recíproca de juzgados a nosotros, a los equipos de base. Tengo de verdad, yo estoy muy enfadada, porque dices, tenemos la obligación de valorar y se valora, pero ¿qué hacen aquí los jueces? Hay jueces especialistas en violencia de género, y no sé si hay aquí algún juez o alguna jueza. Si con todos estos datos que tenemos, ¿cómo permiten, después de esos indicadores de expertos y de expertas, cómo permiten todavía que esos niños y niñas, que no lo sé. Y bueno, es un tema que me enfada mucho. Y sobre todo, digo mucho lo del trabajo en red, trabajo coordinado. Es difícil porque cada uno tenemos nuestras historias. Lleva mucho tiempo, pero es donde, desde mi punto de vista, creo que tenemos que trabajar, no solamente para este ámbito de violencia de género, sino para todo. Y Gracias. de experiencia se trabaja en red, en coordinación con bastantes instituciones. A mí me llama la atención también cuando con algunos compañeros guardias civiles, digo compañeros porque trabajamos, cuando dice, yo me pongo las manos en la cabeza cuando me llega un caso de violencia de género y en rellenar el cuestionario o lo que tengan que rellenar se llevan a veces más de 3 horas. Desde aquí lanzo, pues vamos, en este trabajo en red y este trabajo coordinado, vamos a cogernos, si en ese momento, por lo que sea, se puede bloquear la persona. Oye, hay equipos, está el Centro de la Mujer, está comunitario. Yo sé que mis compañeros me van ahora a machacar, pero vamos entre todos a ayudarnos cuando estamos hablando de casos bastante difíciles. Y cuando digo a nivel, yo te estoy hablando municipal, a nivel de pueblo, nos conocemos todos y en un momento, pues venga, vamos a echar una mano, vamos entre todos a ese trabajo coordinado. Mi pregunta es eso, si tienes esa experiencia en trabajo coordinado, en el que servicios y todo vayan a una. Y si el juzgado, el juez o la jueza en ese caso
bueno, pues hay una relación ahí en la que nos comuniquemos y por aquí o por allá, a la hora de tomar una decisión, como es la de pues, las medidas de tomarlo, de que te quedes con los niños o no. A ver, esta es una temática que la única forma de trabajarla es en red e interdisciplinarmente. Quien crea que lo va a poder resolver solamente desde un sitio se equivoca y por eso siempre queda coja una parte. Esto es para el trabajo interdisciplinar, no multidisciplinar, inter. Tenemos que estar conectadas, conectados permanentemente. Yo diría que lo que no se da hay que tratar de hacerlo, aunque sea en la práctica, ir a hablar con los jueces, con las juezas, decirle, tenemos este caso, hemos detectado esto. Luego lo que decida ya no está en nuestras manos, pero por lo menos que sepamos que lo hemos hecho. Bueno, pero es que a veces nos sorprendemos. Es verdad lo que tú dices, pero también es verdad que hay juezas y jueces ávidos de que alguien les diga o les eche una mano en algún tema, especialmente desde el trabajo social, desde la psicología, desde la educación social, etcétera, porque ellos se saben con ese déficit, no tienen por qué conocerlo. Entonces, a veces nos sorprendemos de que si vamos, nos presentamos o pedimos una reunión, nos reciban con los brazos abiertos. Total, por pedir que no quede, eso es importante. Es verdad lo que tú dices, la mayoría todavía es otra cosa, pero tenemos que tratar de hacer... A ver, el patriarcado tiene 5.000 años, mínimo. Estamos haciendo este trabajo, hoy insisto con esto porque la compañera abría la jornada y decía tenemos que seguir permanentemente hablando, repitiendo, volviendo a decir, sí, no nos cansemos, lamentablemente tenemos que seguir hablando de esto y de las mismas cosas, porque no es que ya está todo dicho, siempre llega gente nueva al tema y que desconoce a lo mejor cosas que ya repetimos muchas veces, pero no... Hay que seguir haciéndolo. Y la práctica, modificar la práctica, lo que siempre hicimos de una forma, con este tipo de causas, lo tenemos que tratar de hacer como encaje de bolillos. Esto es artesanal. Cada día alguien inventa un nuevo recurso de cómo hacer. Por ejemplo, mira, esta fue y se plantó en el juzgado y le dijo, señoría, quiero que quede esto, constancia, aquí le dejo el informe de mi equipo, y ya está dicho, escrito y firmado. Luego que su señoría se haga cargo de que desoyó ese llamado. Por ejemplo, el trabajo en red es fundamental. En la justicia yo no entiendo cómo todavía no hay un sistema tan maravilloso como el que tiene Hacienda, por ejemplo, que entrecruza todos los datos. En serio, España tiene un sistema... maravilloso, creo que es uno de los mejores del mundo, que Hacienda entrecruza todo, todo. Es más, debes saber que estoy hoy aquí y si me tomé un café hoy en el hotel y lo pagué en efectivo o con tarjeta. No entiendo cómo solo replicar ese sistema para la justicia ahorraría muchísimos delitos. Por ejemplo, el caso este que yo señalé de Sueca, pareciera que no se enteró el juzgado de violencia del juzgado civil lo que estaba haciendo. Si eso saltasen las alarmas como le salta a Hacienda cuando uno hace cualquier movimiento, eso no hubiese ocurrido, porque a un juez o a una jueza no se le puede pasar que le está diciendo el sistema, atención, riesgo, riesgo. Y entonces, si quiere saltarse el riesgo, luego es otra cosa. Pero bueno, hoy en día todavía no lo tienen, lo tenemos que seguir haciendo a mano y bordando con bolillos, sí. Me gustaría deciros, nos quedan escasos 10 minutos, creo que queda alguna pregunta. Por favor, preguntas muy cortitas y concretas y te pido también respuestas concretas perdón. para poder atender y en 10 minutos tenemos que cortar porque tenemos que dar paso a la próxima ponente. Sonia. Sí.
Soy Anabela, ¿vale? Me ha encantado tu exposición, de hecho, hasta me ha generado ideas ya, ¿vale? Soy parte de la Comisión de Violencia de Género del Hospital Juan Ramón Jiménez y creo que vamos a poner el ojo en los traumatismos infantiles como un indicador y detector de lo que tú dices. Ahora bien, tengo una duda o una forma de entender lo que tú dices, hombre violento. El patriarcado ejerce la violencia, ¿no?, para mantener este poder y control sobre las mujeres. En mi día a día, justamente el etiquetar, ¿no?, a los hombres cuando este es un ejercicio del patriarcado, como tú dices, desde hace 25 años, que se hace de forma violenta. Entonces, yo entiendo, y desde el principio de tu charla entendí por qué le llamabas hombre violento y no le quieres llamar padre. Pero a la vez es como un poco esconder esa violencia del patriarcado que es tal y cual y la tienen que entender tal cual. No sé qué opinas o si me entiendes mi punto de vista. No, esto último no entendí. Vale. ¿Que por qué llamarle a este hombre, o sea, el vicario, al que utiliza a los hijos para hacer más daño, hombre violento, cuando el patriarcado es lo que ejerce continuamente? Tanto las mujeres somos objeto de esa violencia como las niñas y los niños. Es que a mí me cuesta mucho que me entiendan gente que no ha estado, pues yo llevo ya muchos años, tal vez más de 25 con el tema, muchos estudios, y que no entiendan conceptos como que es el patriarcado, ¿no? Donde algunas veces también, y perdona que diga esta palabra, de alguna forma ellos también son víctimas de ese patriarcado. Bueno, en la masculinidad, en la conformación de la masculinidad hegemónica, como se dice, pero tú dices que ¿por qué no lo llamamos patriarca, por ejemplo? Claro. A ver, entonces llamemos a los padres de otra forma, por favor, porque creería que incluso los mismos hombres, padres verdaderos y buenos que quieren a sus hijas e hijos, etcétera, tendrían que poder estar haciendo cosas para diferenciarse de estos individuos, no se pueden llamar igual. O por lo menos el corpus jurídico no le puede seguir dando los mismos derechos que a un padre de verdad. Por ahí creo que pasa el tema, o sea, que una persona engendre un hijo, como dije hace pocos días, quiere decir que es fértil, pero no quiere decir que es padre. Entonces, padre tendríamos que definirlo de otra forma y a ver qué funciones le damos. Pero por el hecho de haberle dado un apellido o que tenga el cromosoma de él, me parece que darle los mismos derechos es como donde estaría tal vez el problema. Abrevio, gracias, porque si no sigo. Sí, hola. Hola. Sí. Muchas gracias por tu exposición, yo soy María, y simplemente por saber qué opinas o qué piensas, hasta dónde, qué más nos falta por hacer cuando aquí en España tenemos una justicia que recientemente ha condenado a una mujer, a María Salmerón, finalmente entra en prisión. Desde nuestro gobierno finalmente no se le da el indulto, que es algo que se ha peleado mucho desde las asociaciones feministas. Esta mujer finalmente ha entrado en prisión y su maltratador, que estaba condenado a un año y 8 meses de cárcel, nunca pisó la prisión. Incluso la propia hija de ella, que ya es mayor de edad, ha hecho varios escritos y se ha manifestado de varias ocasiones diciendo que desde que ella tiene conciencia no quería ir con su padre porque era un maltratador. ¿En qué posición dejamos a las actuales víctimas de violencia vicaria si estatalmente se está respondiendo desde una justicia patriarcal con esos posicionamientos? ¿Qué piensas que podríamos seguir haciendo para seguir cambiando? Muchas gracias. Gracias, María, por tu pregunta. Mi aplauso va para María y Miriam también. Ese es un caso típico de violencia vicaria, que está a la vista, que a ese individuo, la hija, es lo que menos le importa. Lo que le interesa es seguir
machacando y diciendo y sentando quién es el que tiene el poder, etcétera. ¿Qué podemos seguir haciendo? Jornadas como esta, repetir, repetir y repetir, no cansarnos, seguir hablando del tema, que no dejar con que una persona de cada una de estas jornadas cambie o se interrogue algo, ya está bien. Y tenemos que saber que no somos solo las y los que estamos presentes aquí, sino que esto, por suerte, hoy se replica, se va a ver en otros sitios, y con que le haga pensar a alguien que tiene poder de decisión y que modifique en algo precisamente su decisión, ya hemos logrado. Pero tenemos que seguir. 5.000 años no se pueden borrar en 20 y no tenemos que cansarnos. Eso sí, no tenemos que cansarnos. Hola, buenos días. Ante todo, gracias. Mi nombre es Maika y soy estudiante del Técnico Superior de Promoción para la Igualdad de Género. Estoy con otras compañeras. Y mi pregunta es porque me ha llamado muchísimo la atención cuando nos has dicho, Sonia, que estos hombres violentos, no se les puede llamar padres porque decidieron no ser padres, decidieron ser hombres violentos. Hay poder de decisión, todo el mundo estamos bajo el paraguas del patriarcado, pero tú decides lo que quieres ser en la sociedad. Entonces, dices que utilizan las leyes que hay y se amparan en todas esas lagunas legales que hay. Si las utilizas es porque están, como bien nos ha demostrado ahora la compañera. Por tanto, yo creo que estamos ante una violencia institucional, patriarcal, en toda regla. Y todo lo que hacemos y todas las marchas y todas las manifestaciones y todas estas benditas jornadas que hacemos, hay que hacerlas para que cada vez nos sumemos más personas, pero se tienen que mover quienes se tienen que mover. Y si no hay voluntad, mi pregunta es, bueno, ¿y entonces en qué clase de sociedad vivimos? ¿O en qué sociedad nos hemos conformado a vivir? Porque, en cierto modo, estamos siendo todo el mundo partícipe, porque hay medios, Hacienda funciona estupendísimamente, como muy bien has dicho, y esto es que no se considera un problema social. Es más importante pagar los impuestos que hacer que deje de morir gente asesinada. Mi pregunta era que, ¿qué opinas a nivel de las instituciones? O sea, tu opinión de cómo ves que por qué no se dan pasos adelante reales. Bueno, yo creo que al comienzo dije que la violencia vicaria existe porque está sostenida por las instituciones. Ahora, es verdad que las instituciones la integran y la forman las personas. Por lo tanto, tenemos que seguir formando y seguir repitiendo y seguir avanzando en ese sentido, porque las instituciones no son entes estratosféricos, abstractos, están formados por personas que... Cambiar el imaginario colectivo patriarcal cuesta mucho. Hay que estar un tiempo incómoda, como caminando con piedra en los zapatos, porque vamos contra la corriente, porque hoy en día, lamentablemente, la corriente hegemónica del patriarcado va hacia el lado contrario de los que estamos aquí escuchando o al menos interesados en este tema, o de la gran mayoría de quienes estamos aquí. Entonces, yo opino eso que ya dije. Y solo un dato que se me olvidó decir. En nuestra investigación encontramos 51 casos, asesinatos de niñas y niños que pudimos encontrar la concausalidad directa de que eran para dañar a la madre. No asesinatos de niñas y niños en el marco de la violencia de género, sino que fueron asesinados exclusivamente para dañar a la madre. Sí, ¿quién? Tú. Sí. Ah. ¿Ahora? Disculpa, comienzo de nuevo. Te he dado la enhorabuena por tu ponencia, gracias. Me ha encantado. Y soy letrada de la Administración de Justicia y ahora mismo presto mi servicio en el Juzgado de Violencia de Género o Violencia sobre la Mujer. Dos aclaraciones antes de hacerte la pregunta a dos intervenciones que ha habido. Una,
Por supuesto que hay magistrados y magistradas especialistas en violencia de género, por supuesto. Y por supuesto que la denuncia a la que se han referido, que deben de darle a conocer a los jueces, deben de hacerlo al Ministerio Fiscal. Figura que aquí no se ha nombrado para nada y que desde luego tiene su intervención. Bien, aclarado esto, mi pregunta va porque cuando has hecho una relación de las causas por qué muchas mujeres no denuncian, o por lo menos no lo he oído, que no has incluido a las mujeres que o lo hacen y luego retiran la denuncia, experiencia propia, no mía, por supuesto, sino del juzgado en el que trabajo, por el ajetreo que les conlleva luego llegar hasta el juzgado. O sea, si es rural, ni te cuento, primero la Guardia Civil, imagínate un pueblo aquí a 50 kilómetros de Huelva, que la competencia es de este juzgado, pues tiene que ir a la Guardia Civil, venir al juzgado, en fin. Eso lo vivo todos los días, todos los días. Y cuando son las 2 de la tarde y todavía no tienen una resolución, si lo sé, no vengo. Y eso es así. ¿Por qué no has incluido esa forma, las mujeres que no denuncian por ese hecho? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Bueno, yo he puesto los ítems de la macroencuesta, de las 2 macroencuestas. ¿Por qué las mujeres no denunciaban mayoritariamente? Y esos son los ítems que mostré ahí. La macroencuesta yo no la diseñé ni participé en el diseño de ninguna de las 2. Pero es verdad lo que tú dices, los obstáculos para proseguir una causa, etcétera. De todas formas, primero, voy a romper una lanza a favor de la Fiscalía especialista en violencia de género, porque de verdad está haciendo una labor magnífica, extraordinaria, y me parece que hay que dar el estatus y el sitio que tienen, porque tendrían que ser ellos, aparte, a quienes recurramos a lo mejor de forma más continuada, digamos. Pero bueno, juezas y jueces también. Luego, el hecho de que no denuncien estaba ahí descrito de esa forma. Y ¿qué otra pregunta me hiciste? Esa. No, yo no lo incluí porque mostré lo de la macroencuesta, nada más, pero decía que en todo caso la cifra que me interesó mostrar es que solo el 20% denuncia. Los motivos son múltiples, algunos de ellos son los que muestra la macroencuesta, sí, pero tú has visibilizado otros que son absolutamente ciertos, que no hay dinero, que no pueden pagar procuradores, que no pueden pagar abogados, etcétera. El litigar es muy caro, no solo costoso emocionalmente. ¿Qué? Es gratuito. Claro, pero no en todos los casos. Creo que siempre es gratuito. La procuración también es gratuita. Bueno, enhorabuena. Pero a lo mejor a veces tiene que presentar alguna pericial o algo así. A ver, tampoco. Es todo gratuito, me alegro. De todas formas, creo... ¿Qué? Bueno, ella dice que es importante que digamos en voz alta que litigar en Andalucía, en todo el Estado de España. Yo conozco mujeres que no tienen acceso a la justicia gratuita en violencia de género. Todas. A lo mejor ellas no están conformes con la abogada del turno de oficio, claro. De todas formas, yo creo que es costoso litigar emocionalmente hablando. Claro, después está que la persona privada acepte los honorarios de la justicia gratuita. Ese es otro paso también que a veces me dicen los abogados y abogadas, pero no importa. El tema es que es costoso sostener mental y emocionalmente una causa judicial, porque eso también es utilizado como otra forma de maltrato. Las múltiples causas y denuncias que un maltratador le pone a la mujer para agotarla
física y emocionalmente, porque hay que tener tiempo también, hay que pedir cita a veces, o hay que pedir permiso en el trabajo para que dejen ir a las audiencias, a la vista, etc. No es fácil el litigio, de verdad, no es fácil, pero no por el litigio en sí, sino que hay que disponer de una serie de recursos, que digamos que el económico no, como decís vosotras, pero yo lo pongo entre comillas, si me permitís, por mi experiencia personal, pero de verdad emocionalmente sostener años y años y años. María la traigo a colación porque la han mencionado y es una causa pública, lleva como creo que 18 años litigando, está agotada y está enferma, incluso ella misma lo ha dicho, y esa criatura, como también lo dice Miriam, ha perdido toda su infancia y su adolescencia. Entonces, litigar es muy costoso, aunque sea emocionalmente. Y las mujeres es verdad que no denuncian por eso, pero insisto, lo que yo quería dejar aclarado es que solo el 20% denuncia, por las infinitas causas que las disuaden ahí afuera, nada más. Bueno, a mí me gustaría ¿Me escucháis bien? Para despedir a nuestra ponente, si me permites un inciso, he estado escuchando a todos, he estado escuchando a la ponente. A mí me duele que al final a veces desviemos la atención. Hay 1000 motivos por los que una mujer no denuncia, pero sobre todo hay uno fundamental, que es el miedo. Y en la fuerza que ejerce el hombre y el patriarcado. Todos los demás, mejorémoslo. Administraciones, cuerpos de justicia, mejorémoslo. Pero de verdad no equivoquemos el tiro. A mí me parece que a veces cuando estamos muy enfadados buscamos una cantidad de culpables, no equivoquemos el tiro. Vamos a mejorar, mejoremos las administraciones, mejoremos la justicia, aceleremos la justicia, pero sobre todo marquemos y señalemos a los culpables. Y creo que en este caso está lo suficientemente claro. Me queda aconsejaros que tengo en la mano el estudio sobre el análisis de datos de casos de violencia vicaria que ha escrito nuestra ponencia. Aconsejaros que lo leáis, darte las gracias por la ponencia tan maravillosa, daros las gracias a todos los ponentes e invitaros a que os quedéis porque nos queda un día muy largo y estoy segura que muy fructífero. Muchas gracias y a por todas hoy. Gracias.